Bueno, dicen que no hay fecha que no se llegue. Y el día de hoy, pues ya es otro mes más del año 2014. Sí, se inicia. De hecho, estamos en abril. Sí. ¿Y es el día primero, don Luis? ¿O el día 2 Día ya? 2. El día 2. Fíjate, el día 2 de abril del año 2014 nos encontramos en la colonia Roma, en el domicilio de esta persona que está aquí frente a nosotros. ¿No lo ha identificado? Mino, ¿ya lo identificaron? No. Benjamín, ¿no lo han identificado? Benjamín Rendón Castrejón. Don Luis, estamos en domicilio de don No, Benjamín quítale el don. de Mino. Estamos tomando unas palabras suyas de hace un momento. Estamos en la sala real. Tú dijiste, nos sentimos como reyes. Y te contesté, efectivamente, somos reyes en el afecto de Benjamín. De ahí la razón de estas palabras. Estoy en la sala real de un palacio dedicado a la amistad y a la fraternidad, que es la casa, el hogar de Benjamín. Es la casa de ustedes también. Gracias. Mi casa es la casa de ustedes y me siento muy honrado de que dos grandes amigos míos, a quienes estimo profundamente, se encuentren aquí visitándome, aunque pues en realidad brevemente me gustaría que fuera por mucho tiempo, pasar un rato más prolongado, diversificado, porque hay tantas cosas que tenemos en común. Franco Prado es un grande, es un señor grande en todo lo que hace. Un profesional de las ciencias de la comunicación, un periodista reconocido internacionalmente, persona que yo puedo decir que en algunos aspectos de mi vida ha sido mi maestro, que he aprendido de él. El señor José Saldaña, mi amigo Pepe, a quien cariñosamente me dio por llamarle sobrino, es una persona que pues realmente desde que yo lo conocí me impresionó con su conocimiento de la historia de nuestra región. Una persona que ama a Tijuana, que ama a Baja California, un maestro, un profesor universitario que verdaderamente me honra mucho con la invitación que me ha hecho al programa de ustedes y poder, pues, expresar mi pasión, lo que siento por este gran deporte que es el boxeo. Y pues yo no puedo decir otra cosa que me siento muy agradecido y muy honrado de la atención de ustedes. Muchas gracias. Bueno, y de hecho ya podemos empezar en este diálogo, en este convivio y demás, porque curiosamente don Luis Franco Prado es un apasionado del deporte y ha sido parte importante en el mundo del deporte a nivel internacional. Como su profesión lo indica, el periodismo, ¿sí? Entonces, yo pienso, don Luis, que usted
en este caso, inicie con las preguntas. Creo que vale la pena ir tomando ruta en ese camino. Pues de entrada, digamos, le quisiera, o mejor dicho, quiero preguntarle al Mino, ¿qué lo motivó a inclinarse por esta profesión tan hermosa, pero tan dura, que es el boxeo? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía 3 años, de tal forma que mi madre fue mi padre y madre para mí. Cuando él murió, dejó una propiedad y a falta de dinero, mi madre esa propiedad la rentó. Hizo 2 locales comerciales, dividió la casa en cuartos y pues para poder subsistir como una parte del ingreso necesario para continuar la vida, nos fuimos a vivir a la colonia Alemán, una colonia que yo quiero mucho. Una colonia proletaria que en ese tiempo no había luz, no había agua y pues era barrio bravo. Yo era hijo de casa, seguía los ordenamientos la conducta que me marcaba mi madre y no andaba de vago en la calle, pero sí tuve que fajarme en algunas ocasiones y no sabía yo cómo. Vino mi hermano Ramón del ejército de Estados Unidos, él había participado ya precisamente en boxeo y fue Ramón mi inspiración, él me empezó a enseñar a tal grado que en ese terreno que era grandísimo, 1000 metros cuadrados, 20 por 50 medía el terreno. Y yo hice un ring sin lona, era piso de tierra. Las sogas no estaban cubiertas, el costal era un costal de los que usaban los marinos para su ropa, lo rellené allí de acerrín y trapos, lo que yo entendí que debería hacer y conseguí una pera. Y pues empecé a entrenar una tabla de abdominales, a correr. Fue el Negrito de Guanajuato, mi primer entrenador, además de los consejos que recibí de mi hermano. Y pues al rato, la verdad, yo me defendía solo, yo no andaba con pandillas. Y me di a respetar. Me gustó el boxeo. Antes de eso jugué béisbol, pasaron los años y pues me aficioné viendo peleas de grandes ídolos de México como Ratón Macías, que tanta tristeza nos dio a todos los mexicanos cuando aquella noche triste en que perdió con Alfonso Gelimi en la unificación del campeonato de peso gallo. Me acuerdo yo Becerra, me dio mucho gusto cuando él recuperó el campeonato para México. Ya en el programa anterior, pues les comentaba que me inspiraron peleadores, grandes figuras del boxeo, como fue Joe Louis, campeón mundial de peso completo por 12 años, Sugar Ray Robinson, el mejor libra por libra, Rocky Marciano, que carecía de técnica, pero era un bravo, no era grande, era peso completo, pero no era grande, y se fajaba y les pegaba a los grandotes. Tenía un golpe de piedra, por eso le decían Rocky. Su nombre era Rocco Marcagano, italoamericano, de Brockton, Massachusetts. Joe Louis fue para mí también un caso muy especial, una inspiración, el haber sabido que era un peleador que por 12 años fue campeón mundial de peso completo. Es un caso único en los anales del boxeo. Entonces, continué viendo boxeo. Después se va de Tijuana rumbo a Nueva York. Yo creo que Gaspar Indio Ortega, no ha sido bien valorado
por los analistas del boxeo nacional. Es más reconocido en Estados Unidos que en México. Gasparín de Ortega se fue a Nueva York, salió en un autobús del Greyhound de San Diego con una bolsa de sándwiches y $5.50 que le dio su madre, y se fue en autobús hasta Nueva York. En aquellos tiempos no había freeways. Llegó a Nueva York, empezó a pelear a 4 rounds, se abrió paso y llegó a ser en Nueva York la figura que todo el mundo quería ver. Peleó 25 estelares en el Madison Square Garden, 44 peleas en la televisión costa a costa de Estados Unidos, cuando no había parabólicas, cuando los eventos de más trascendencia nacional de ese país eran televisados precisamente costa a costa, como la llegada de los Beatles a Nueva York, como la muerte del presidente Kennedy. Se transmitían costa a costa las peleas de Gasparín de Ortega, donde estuviera en Estados Unidos, porque no todas sus peleas fueron en Madison Square Garden. En muchas ciudades de Estados Unidos, Syracuse, en Los Ángeles mismos, que es donde hizo su pelea, pues triste, donde la única oportunidad que tuvo de disputar el título, ya estaba, Gaspar ya había pasado su mejor tiempo frente a un peleadorazo de las Islas Vírgenes, Emil Griffith. Emil Griffith. Pero Gaspar tuvo triunfos sobre muchos campeones y campeones como Kid Gavilán, Tony DeMarco, Benny Kid Pared, sí, y muchos otros, y muchos fallos muy polémicos, como la primera pelea que tuvo con Dan Jordan aquí en Long Beach. Gaspar Ortega fue un campeón sin corona. Y una anécdota, si puedo yo mencionarla en este momento, para mí, que me llena de satisfacción. Y aquí en Tijuana, el año pasado, se le hizo una función para reconocerlo. Hablé por teléfono con don José Sulaimán, en paz descanse, y yo le pregunté que si cuánto costaría un cinturón, que qué precio me dejaría a mí para otorgárselo a Gaspar, porque para mí Gaspar fue un campeón sin corona y merecía tener eso. Y me dijo, no, señor Rendón, ese cinturón no se lo voy a vender. Ese cinturón va en mi reconocimiento, porque Gaspar no era pichón de nadie. Gaspar Ortega fue un peleador que le dio lustre al boxeo mexicano. Así es. Él se fajó con afros, con irlandeses, norteamericanos, con todo lo que había. Durante 10 años estuvo clasificado entre los 10 mejores. Entre los 10 mejores del mundo durante 10 años. Se dice fácil, pero quiero saber qué boxeador tiene una historial de esa naturaleza. Gaspar ahora. Y vale la pena comentar esos 10 años, pero la categoría en el peso. En el peso uno de los más difíciles, más complicados. Peso 147 libras. Bueno. Sí, porque pelear bajo esas características no es cualquier cosa, no es un peso mosca, no es un peso todo pesado. Todo un profesional. Entonces, Gaspar, para mí y para los jóvenes de esa época, fue nuestra inspiración. Lo que Chávez fue para todos los mexicanos, y la grandeza de Chávez, el mejor peleador que ha dado México, el que para mí ha tenido más logros. En ese tiempo, en Tijuana, para nosotros era Gaspar Ortega. Y era nuestra inspiración, todos los chamacos de Tijuana queríamos pelear como él. Ese bending que tenía. Si Tony Margarito hubiera podido haber aprendido el boxeo defensivo de esa manera, como lo tenía Gaspar Ortega, un bending, o sea, un movimiento de cintura, sí, que lo doblaba hacia un lado y hacia otro, ese rolling, o sea, movimiento de cabeza que se iba con el golpe. Gaspar hizo 185 peleas, y véanlo, está lúcido, está intacto, tiene 76 años de edad. Ha tenido algún contratiempo de salud, como hace unos 2 o 3 años,
que paleando nieve en Connecticut, donde vive, que es una región donde pues neva Mucho frío. y salió y se enfermó de neumonía y cosas de esas, pero de tantas peleas que hizo Gaspar Ortega, no salió golpeado. Únicamente de 185 peleas, en 2 ocasiones no llegó al límite de las peleas que perdió. ¿Recuerdas cómo lo conociste? Sí, como no, yo entrenaba ahí en la Arena México de Pepe Laris y Gaspar llegó en esa ocasión e hizo guante con Freddy Montor. Freddy Montor, que era un peso welter también de la colonia Morelos, y fue cuando yo lo conocí. Aunque sabíamos quién era Gaspar Ortega, no puedo decir que yo lo conocía personalmente. Tuve el gusto de conocerlo, nos llegamos a ver. Su hermano, el Torito Ortega, se casó con una vecina nuestra del centro, Liduvina, cuyos padres tenían una tortillería y el Torito llegaba por ahí y Gaspar también lo veía ocasionalmente. Se fue Gaspar, peleó y pues desde entonces hemos tenido una amistad que pues nomás a manera de comentario en Las Vegas en una ocasión, ¿sí? Yo también puedo decir con satisfacción que también disfruto de la amistad del Indio Ortega. Lamento mucho haber estado enfermo cuando vino hace unos meses y no haber ido a ver a mi indio. Pero me congratulo de poder ser amigo del Gaspar el Indio Ortega. Antes de que ustedes se retiren de esta casa, le voy a proporcionar una sorpresa muy agradable. Lo voy a comunicar con Gaspar Indio Ortega para que lo salude. Seguro que sí. Yo tengo su teléfono celular y de su casa. El boxeo me ha dado muchas satisfacciones. Aunque sean 3 horas de diferencia. Pues vamos a hacerlo inmediatamente si les parece, porque Pues has dicho algo que es muy sensato. Si no... sí. No, y sí, seguimos platicando mientras Benjamín hace contacto vía telefónica. Don Luis Franco Prado, también hemos hablado de un trabajo que usted desarrolló previo a la presencia de Eric Terrible Morales, aquí como campeón mundial. Y resulta que, escarbando, investigando y demás, usted tiene algo que decirnos a Baja California, a Tijuana, a México y al mundo. En primer término, es de lamentarse que no tenga retenida en la memoria la relación de nombres, pesos, de 8 campeones mundiales que le ha dado Tijuana al boxeo nacional, hasta antes del Eric Terrible Morales. Me acuerdo del Gallito Quirino. Sí, primero. El primer campeón que tuvo. Peso Mosca. Mosca, exacto. Lupe Aquino. Lupe Aquino, Peso Manteca Superwelter. Medina. Todavía que me lo encuentro seguido por aquí, por la Avenida Revolución. Ay, bueno, lamento mucho no tener en la memoria. Sí tengo la relación de nombres y pesos en un trabajo que hace 5 años o más hice con el propósito de un sueño que no se realizó, un gran documental sobre la verdad de Tijuana, para que México conociese nuestra realidad, tanto en deportes que nadie puede imaginarse que Tijuana le ha dado ese número de campeones mundiales, más el Eric Morales. Con Eric, 9 campeones mundiales de boxeo que Tijuana le dio a México. Y pues lamento mucho de veras no retener
en la memoria para darlo a conocer en este momento que es oportuno. Pero pues ya habrá ocasión de hacer una relación de los nombres. Está dormidito. No, pues déjalo que descanse, Aida. Salúdame. Sí, salúdamelo por favor. Y dile que están conmigo aquí dos personajes de la televisión. Y Dile que lo siento muchísimo, pero su esposa. estoy dormido ahorita. Aida, me comunico con él el domingo, yo creo, cuando voy a ver a estos dos personajes nuevamente, ¿ok? Ok, cómo no. Buenas noches, Aida. Me habló con usted. Un abrazo, y saludos. Sí, cómo no, adiós. Que Dios te bendiga, Aida, bye bye. Bueno, fíjense cómo la tecnología nos lleva a tratar de darles a ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, información inédita y exacta. Oye, Pepe. Sí. Permíteme quizás interrumpir un poco las experiencias de los primeros años de Benjamín en el boxeo. Ya nos comentó cómo se aficionó, qué hizo, construyó un ring, un costal, con elementos propios se preparó. Pero mi pregunta, después de esa relación impresionante, ¿cómo se relacionó con don José Sulaimán, a quien el boxeo mundial le debe, como dicen coloquialmente los defeños, un titipuchal? El boxeo mundial le debe grandes cosas a don José Sulaimán. ¿Y es mexicano? Sí, claro. Un mexicano a carta cabal, hijo de padre libanés. No sé si los dos eran libaneses o si su mamá tenía origen francés. Chagnon creo que es apellido francés. Pero ambos inmigrantes. Don José, con toda su grandeza, con toda su inteligencia que tenía, porque lo comenté, para dirigir un organismo de esa magnitud por 35 años en un lugar donde hay convenciones anuales, donde no hay levantadedos, porque todos y cada uno de los gobernadores son personas, eminentes personajes del boxeo, gente poderosa en sus respectivos lugares, empresarios, políticos y todas esas cosas, pero siempre reeligieron a don José porque sabían de su capacidad, de su amor al boxeo, de su liderazgo, y lo respetaron y fue querido por todos. Entonces, eso realmente hizo que don José fuera más grande, porque fue muy sencillo. Él estaba muy agradecido con México y con los mexicanos, cómo trataron a su padre cuando llegó a México, que no sabía hablar español. No encontró más que cariño y atenciones en México. Un señor que vino a forjar una familia en un país nuevo para él, extraño, y ve el producto. La familia Sulaimán es una familia no únicamente de abolengo, sino una familia muy, muy ejemplar, muy unida. El padre llegó creo que a Veracruz, y de ahí se fueron a Tamaulipas, donde nació don José. Él nació en Ciudad Valles, creció en Ciudad Victoria, y todos ya sabemos de su grandeza. Lo que hizo por el boxeo lo transformó. El boxeo estaba controlado más que nada por mafia de Estados Unidos,
El organismo se llamaba Club Internacional de Boxeo. Las siglas en inglés IBC, International Boxing Club. Y lo presidía Jim Norris. Que él mismo tenía peleadores, era apoderado de boxeadores, era promotor y era el presidente del organismo. Y los campeones surgían de Estados Unidos, fueran afros, irlandeses, italoamericanos, pero eran de Estados Unidos. El boxeo mundial y el de México no tenían acceso a esos campeonatos, rara vez. Sí hubo campeones, por ejemplo, de Filipinas en los años 20. El primer campeón fue Panchito Villa. Posteriormente, a fines de los años 40, como el 49, el campeón de peso medio era filipino. No recuerdo ahorita el nombre. El Espiridado. Espiridado era peso mosca, Mosca. y peso gallo. Fue un buen peleador, pero nunca fue campeón. Bien, ya había campeones de otros países que no eran residentes de Estados Unidos, pero eran pocos. Ajá. Cuando el señor Sulaimán, cuando surge el Consejo Mundial de Boxeo, empiezan a cambiar las cosas. Pero cuando el señor Sulaimán asume la presidencia, crece el Consejo Mundial de Boxeo. En la actualidad son como 161 países los que están agremiados en 11 federaciones. Y entonces es cuando el boxeo de México viene a ser segunda potencia después de Estados Unidos en número de campeones y en actividad. ¿Por qué? Por el apoyo de ese gran señor que siempre estuvo del lado de los humildes, que siempre apoyó al pugilista. Sí. Te quería preguntar, o mejor dicho, te hago la pregunta, ¿qué medidas protectoras para la seguridad del boxeador fueron puestas en práctica por don José Sulaimán? Todas las actuales que los otros organismos incluso adoptaron son de origen, de idea del señor José Sulaimán. Los rings entonces tenían 3 cuerdas. Se llegó a la conclusión de que muchas de las muertes se debían a que al caer el peleador golpeaba con la nuca en la última cuerda, que era muy dura, muy rígida y además estaba pues muy separada de la cuerda del medio, y eso era fatal. Es por eso que se implementó el uso de 4 cuerdas. Muchas reglas cambiaron, como por ejemplo el uso de 2 protectores bucales. A veces se perdía un protector, volaba o lo mordían y quedaba el peleador pues desprotegido de su mandíbula. Y eso ayuda a proteger la mandíbula, ¿verdad? De fracturas y todas esas cosas. Y don José dispuso como regla que tenía que subir el peleador campeón o el retador que iba a disputar un campeonato del Consejo Mundial de Boxeo con 2 protectores. Otra de las cosas muy importante, se llegó a la conclusión de que los 15 rounds que se peleaban entonces eran pues algo muy criminal para los peleadores que ya estaban exhaustos, y se redujo la duración de las peleas a 12 rounds. ¿Sí? Otro gran cambio en el boxeo fue el pesaje y la lectura de reglas 24 horas antes, un día antes de la pelea, para que pudiera rehidratarse el peleador. Y así muchas medidas más que cambiaron al boxeo gracias al señor Sulaimán. Don José ya no está aquí. Dejó todo un legado que afortunadamente va a continuar su hijo Mauricio Sulaimán, porque es la única